Bien, en una hora, como veis, también tenemos las entradas fijas perfectas. Aquí también podemos detectar que, aparte que nos marca de forma increíble, pues esas divergencias, que al final es algo que podemos utilizar en el día a día, que es bastante sencillo de ver. Y vemos como justo en esta zona donde se pone el verde fosforito, ¿no?, de esta línea blanca, tenemos las ondas rojas subiendo, es decir, que el dinero ya parece que va a volver a entrar en el mercado. Y de nuevo, ¿qué pasa? Que tenemos esa señal de nuevo, y esto ya es en una hora, ¿vale? Esto ya es en una hora, con lo cual ya podemos sacar unos porcentajes más grandes. De nuevo, primer take profit hasta la banda de control del medio, y después aquí podemos ver varios ejemplos, ¿no?, de lo bien que se comportan las algo bonds, la inteligencia artificial, en este tipo de situaciones no tan volátiles, donde el precio de Bitcoin ha explotado directamente en tan solo unas horas un 5%. Vemos que viene además de cerca de una zona, en este caso de demanda. ¿Y qué pasa aquí? Que tenemos también, en este caso no nos da, como esto seguramente sea, mira, aquí es lo que os iba a decir, fue a las 14:00, entre las 14:00 y las 15, que en horario español es cuando hay los datos macro, ¿vale? Entonces es cuando se mueve el mercado de forma más volátil, de forma más rápida. Después tenemos la apertura americana del mercado, entonces Bitcoin siempre se altera, digamos, un poquito más en esas horas. Y por eso tuvimos esto. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial lo detectó en esta flechita de aquí, en esta flechita verde, ¿bien? Y nos dice que hay una probabilidad muy grande de que el precio vuelva a reingresar al rango habitual, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Que en el momento de que se cierra esa vela roja, nos manda la flecha verde. En este caso, como tenemos una zona de demanda por aquí abajo, colocaríamos el stop loss por debajo, justo de esa zona de demanda, que actuaría como zona de soporte, ¿vale? Aún así, yo repito, soy muy partidario de hacer operaciones sin stop loss, simplemente con compras en spot o con apalancamiento muy pequeño, ¿vale? En este tipo de setups, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo iremos explicando un poco más adelante. Bien, pero aquí tenemos un stop loss fijo muy claro por debajo de la zona de demanda, es un stop loss perfecto, así que podemos intentar buscar esa operación a la zona superior de las algo bonds, ¿no? O hasta que directamente veamos que de nuevo la tendencia cambia, que eso como lo sabemos directamente de estas ondas verdes y rojas. Entonces nosotros simplemente podemos alargar nuestra operación hasta ese punto donde esta vela cierre y cambie la tendencia, ¿vale? Y estaríamos haciendo una operación de coeficiente de ratio 4,33, que es una locura, ¿vale? Para hacerlo de forma tan automática. Lo mismo, pero al contrario, pasaría arriba, que tenemos una zona de supply que ya viene desde aquí atrás, que ya te marca el indicador. Aparte, esa zona de supply anterior es una zona muy roja en las bandas de control. ¿Qué pasa? Que, claro, nosotros ya sabemos que aquí va a haber mucha resistencia. Vemos todas estas X, mucha presión bajista. ¿Y qué ocurre? De nuevo, la inteligencia artificial, la machine learning, vuelve a marcarnos esa flechita roja. ¿Ven? En ese momento, o nosotros podemos ya, colocamos ahí por encima de la zona de supply ese stop loss, porque es una buena zona para el stop loss, una buena zona de resistencia por si acaso el precio vuelve a rebotar, busca el order block y luego cae, ¿vale? Para tener ese stop loss bien colocado, y de nuevo primer take profit o a la banda de control, o de nuevo a donde esté en esa zona las algo bonds, ¿vale? O incluso podemos dejarlo correr. Si vemos, por ejemplo, que la media, o sea que aquí reventamos también esta banda intermedia de control, ¿vale? También podemos dejarla correr perfectamente hasta que veamos, por ejemplo, aquí ya cambia un poco la tendencia, vuelve a rebotar, pero yo prefería asegurar justo ahí cuando cambia esa tendencia, ¿no? Entonces tendríamos otra operación muy sencilla, vista de forma automática, ¿vale? Y que analizándolo de esta forma, teniendo todos estos datos, digamos que podríamos no estar analizando el mercado durante horas para sacarla, sino que con estos pasos, si algún día pues llegáis tarde a casa o trabajáis 8 horas al día y solo podéis dedicarle un par de horas, pues esto os va a facilitar mucho esa parte de estudiar qué está pasando en las zonas, porque estos indicadores te están diciendo ya lo que está pasando, ¿vale? Aquí puedes ver si sale o entra el dinero, esa fuerza de entrada, fuerza de salida, el indicador de arriba, algo similar, etcétera, etcétera. Aparte, como veis, también de nuevo ese puntito ahí, de nuevo esa zona, esa curvita en zona roja, que nos da un extra de confianza en nuestra operación.
operación, ¿vale? Vamos ahora a ver ya en temporalidades un poquito más altas. Bien, en temporalidades de 4 horas tenemos esas algo bands funcionan de una forma también más contundente, más a medio y largo plazo, ¿vale? Es decir, en 4 horas, claro, 4 horas tenemos que tener en cuenta que las operaciones que nos marca de scalping, por ejemplo, las señales son más orientadas, estas de aquí, a temporalidades cortas, es decir, 5 o 15 minutos, como mucho 1 hora, pero aún así, si os fijáis, aún siendo en 4 horas, vosotros podéis interpretar que esto es poco, pero claro, estamos hablando de que estamos en 4 horas. ¿Cuánto es esto? Es un 1% ya, ¿vale? Que a lo mejor es más de lo que parece que estás haciendo en 5 minutos, ¿vale? Pero repito, en 4 horas sí que, o sea, en temporalidades más altas sí que ya recomiendo un poco hacerle más caso pues a estas algo bands, a estas X, a estas bandas de control, etcétera, etcétera. Y sobre todo, de hecho tenemos aquí varias entradas en verde también de la inteligencia artificial para coger todo el movimiento, ¿vale? Y sobre todo también estar muy atentos a lo que os comentaba sobre todo en temporalidades altas, del oscilador, ¿vale? Del oscilador y del conector. ¿Por qué? Bien, pues porque, como os decía al principio, nosotros siempre vamos a preferir operar en la segunda y en la tercera montaña, ya que siempre buscamos esas divergencias o que el dinero esté saliendo del mercado para operar. Pero si además os fijáis que el oscilador, a pesar de que, por ejemplo, en esta zona, como os digo, al ser en 4 horas, simplemente cogiendo este porcentaje ya es un 2%, ¿vale? Y lo podríamos coger perfectamente. Aquí también, por ejemplo, en este cambio de tendencia sería un 1,46%, es decir, aunque veamos esas velas de forma tan pequeña, son trozos muy grandes y operaciones con un porcentaje bastante alto para lo que es, ¿vale? Pero lo que quiero centrarme es que os fijéis, aquí te está diciendo, no tenemos la línea blanca arriba, sí que tenemos la zona verde arriba, bajando, pero la línea blanca, la fuerza, aún no ha llegado a ese punto de que tenga que darse la vuelta, ¿vale? Esto puede ayudaros también a evitar pérdidas, ¿no? Porque a lo mejor si entráis mal en esta zona, aunque sean porcentajes que podéis coger perfectamente, esto os está diciendo que el precio puede seguir subiendo. ¿Por qué? Porque la línea blanca aún no está arriba de todo como está aquí. Aún no tenemos esta zona rojo fosforito, ¿vale? ¿Cuándo tenemos esa zona roja fosforita? Justo cuando llegamos a esa zona del top. ¿Y qué os decía yo en temporalidades más bajas? Que cuando tenemos que empezar a buscar operaciones de ese cambio de tendencia, cuando vuelve la línea blanca a reingresar a ese rango, ¿vale? Mientras está tan alto la entrada de dinero, ¿vale? Entonces justo sería en esta vela de aquí. Entonces, en este espacio de aquí es donde nosotros, ¿vale? En este espacio de aquí es donde nosotros deberíamos empezar a buscar en el caso de que quisiéramos un short. Obviamente, si cogemos aquí, ¿vale? Desde este punto de aquí hasta aquí, como veis, ya es un 2%, incluso a esta vela más inmediata, ¿vale? Es que aquí, ya sabéis, en 4 horas pues se ve un poquito peor, porque cada vela ya es bastante distancia. Como veis, ya aquí abajo estaríamos cogiendo un 2,60, ¿vale? Es decir, ya en este momento nosotros lo que estamos es posicionados en ese mercado. Y luego, al tener esta data, ¿qué haríamos? Bajaríamos a 15 minutos y aquí las aseguraríamos más al milímetro en el caso de querer hacer operaciones más a corto plazo,